buenos días, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Gabriela López y tengo el honor de poder compartirte el día de hoy un devocional y que tiene por nombre El poder de su palabra. Para esto vamos a usar la cita de Nehemías 8 del 9 al 12 y déjame leerte algunos versículos. Y dice: Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vemos como en ese momento, actualmente Dios usa y pone autoridades espirituales para que nosotros podamos ver aquellas cosas que antes no veíamos, para poder comprender y entender aquellas cosas que no entendíamos. Como aquí en ese momento, en esta historia, nos habla de que estaban Nehemías, Esdras y los levitas para que el pueblo pudiera entender. En otras versiones habla esta parte de discernir, que buscaba su significado, y habla de separar mentalmente, es decir, para que nosotros podamos comprenderlo, para que sea digerible para nosotros, que es lo que hacen nuestros pastores, nuestros líderes, y cosa que agradecemos, y que te invito también a que agradezcas a tus autoridades espirituales por esta labor que hacen, de poder traernos este alimento, de tal manera que nosotros lo podamos digerir y entender para nuestra capacidad. Tal vez si tú lees la palabra en tu casa muchas veces no comprendas o no caigas en esta conciencia de lo que hemos cometido, pero es cuando a través de una prédica, a través de una enseñanza, a través de la lectura ya en unidad en nuestra congregación, pues podemos caer en esta conciencia de arrepentimiento, de hambre y sed de su palabra también. Y habla de esta parte más adelante, como el pueblo lloraba al oír las palabras, al oír su palabra, al oír la ley. Y vemos que es una de las señales en las que vemos que la palabra estaba cumpliendo uno de sus propósitos. Vemos como la Biblia nos dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en la justicia y para corregir. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento con el pueblo de Israel. Entonces, si tú alguna vez has llorado mientras lees la palabra, déjame decirte que está bien, porque es una de las señales en las cuales Dios te está moviendo a arrepentimiento, en las cuales te estás moviendo a un cambio, a ser transformado por el poder de su palabra. Y vemos como el pueblo de Israel estaba llorando al escuchar esas palabras. Y con esto, a través de las autoridades espirituales. También más adelante, hablaba de esta parte de que estaba llorando, y déjame decirte que estas lágrimas, si bien los levitas decían que se callaran, y me preguntaba por qué, y no quiero decirte con esto tampoco que las lágrimas sean malas o que el llanto es algo que no le agrada a Dios. Al contrario, o sea, está bien que tú llores cuando es la palabra o cuando es un momento de adoración, pero cuando esas lágrimas, cuando ese llanto, cuando esa tristeza te aleja de Dios, ahí es cuando cae en algo erróneo, porque vemos como tal vez pensamos que tal vez no somos dignos, no somos merecedores, o que tal vez ni siquiera haya un lugar para nosotros en su mesa o algo así, pero es todo lo contrario. O sea, esas lágrimas, ese llanto debería acercarnos más al Señor. Leía en un comentario bíblico que no estaba mal que lloraran, el problema era que ese llanto era como muestra o reflejo de un conocimiento mayor de su pecado que el conocimiento que tenían de Jesús como su Salvador, que tenían esta conciencia de su arrepentimiento más, y que pesaba más que el poder de un Dios misericordioso, de un Dios bueno. Es lo mismo ahorita en nuestro caso. O sea, si nuestras lágrimas nos hacen creer que no somos bienvenidos a la iglesia, o que no podemos acercarnos al Padre confiadamente, está provocando lo contrario a lo que quiere Dios, que es que nos acerquemos a Él, que su palabra nos transforme, que tenga ese poder en nuestra vida para movernos a arrepentimiento y también a tener un hambre y una pasión más por su presencia y por Él, por su reino. Y les da unas indicaciones que dice: id, comed grosuras y bebed vino. Investigaba esta parte de grosuras, y no habla de una grosura que se ofrecía en los altares, habla de un alimento, de una comida
rica en aceite, rica en grasas. Y sabemos que el aceite representa en su palabra el Espíritu Santo. Y el vino representa esa alegría también dada o el gozo dado por el Espíritu Santo. En otras palabras, le estaba diciendo al pueblo de Israel: prepárate, porque luego les da otra instrucción después de estas dos, y es que vayan a dar alimento a los que no estaban preparados. El poder de su palabra en mí debe provocar generosidad. Eso es lo que le estaba diciendo Dios, a que sean generosos con los que no tienen. Y antes de eso te tenías que preparar con lectura de su palabra, con adoración, con alabanza, de tal manera que cuando tú llegues con aquellas personas que no están preparados, hablando de personas tristes, desalentadas, desanimadas, enfermos, etc., tú vengas investido del Espíritu Santo y vengas con ese gozo que solamente el Señor puede dar. ¿Cómo vas a poder compartir de gozo a alguien triste si en ti no abunda ese gozo dado por Dios? Aquí Dios le estaba diciendo a su pueblo que se prepararan y que fueran generosos. Uno de las muestras del poder de su palabra en nuestra vida, al leerla y al comprenderla, debe despertar en mí una generosidad para poder reflejarlo a Él. Decían, esta etimología de las grosuras, decía para brillar, aceite para brillar. Dios nos ha llamado a brillar. Lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento y vemos aquí como hay una señal, una muestra también en el Antiguo, que Dios nos llamó a brillar, que Dios nos llamó para que fuéramos investidos de ese aceite y que fuéramos reflejo suyo para aquellos que no estaban preparados, para aquellas personas que no tienen aceite en sus casas, que no lo han experimentado, que no han bebido ese vino, que no han experimentado el gozo del Señor. Necesitamos de su gozo, iglesia. Dice la palabra de Dios, dice aquí: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que déjame decirte que si estás cansado, que si estás agotado, es una buena noticia, porque Dios va a renovar tus fuerzas, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Así es su palabra, nada más necesitas creerlo, necesitas declararlo en tu vida. Que si tú estás agotado, ya sea físico, mentalmente, por el trabajo, alguna preocupación en tu casa, déjame decirte que el gozo del Señor te puede renovar esas fuerzas. Pero necesitas creerlo, necesitas decidir experimentarlo. Créeme que la búsqueda de su presencia, la asistencia a la iglesia, la lectura de su palabra nunca será un tiempo perdido. Nunca será algo que te reste fuerzas, nunca será algo que te desanime, que te desaliente, que te reste el gozo. Todo lo contrario, iglesia, o sea, te va a renovar tus fuerzas, te va a multiplicar esas fuerzas como las del búfalo, y va a renovar tu gozo, un gozo que pues los demás necesitan ver y que deben de ver para que se acerquen también al Padre. Aquellas personas que no están preparadas, es nuestra tarea ser generosos también con ellos. Que no solamente era leer, sino es entenderlo. Tal vez muchas veces leemos la Biblia, tú puedes decir: yo la leo en mi casa y no necesito ir a la iglesia. Pero no, o sea, si tú la leyeras en tu casa y la entendieras en tu casa, sabrías que es necesario ir a la iglesia, sabrías que es necesario verla en unidad. O sea, no nos vemos en estos versículos que Esdras no reunió solo a unos, o Esdras no solamente le dio el libro de la ley a una persona para que la leyera en su casa. Dice que necesitaba que todo el pueblo estuviera ahí en conjunto, que estuviera unidos. Y de hecho eso significa levita o leví, el que une. Necesitaba un pueblo unido para poder entender su palabra, para que ahí se manifestara el poder de Dios. Entonces déjame decirte que necesitas ir a la iglesia. Si tú no estás yendo ahorita, te invito a que te sigas congregando y seas fiel ahí donde estás, porque no es solamente leer la palabra, es entenderla y comprenderla, de tal manera que tenga ese poder en tu vida para moverte a arrepentimiento, para moverte a generosidad, para moverte a hacer cosas nuevas, a hacer cosas en las cuales necesitas fe. Y el entendimiento de su palabra tiene el poder de provocar un gozo sobrenatural en mi vida. No sé si te lo han dicho cuando dices de que soy cristiano, y te pueden decir: se nota, porque siempre te veo alegre, siempre te veo gozoso, siempre te veo con una buena actitud, aún cuando tienes mucho trabajo, aún cuando tienes muchos pendientes, muchas actividades, siempre te veo con una sonrisa.
no que los demás puedan ver eso en ti. Dios nos ha llamado a brillar y a tener ese gozo para poder compartir a otros que no están preparados, pero que deseamos que lo estén. Entonces, que ese gozo abunde de ti. Y créeme que si tú estás alegre, esas fuerzas serán renovadas continuamente. Dice que en la palabra, en esos versículos que leíamos, que tenían que estar felices porque era un día santo. Déjame decirte que todos los días son santos, porque santo significa apartado para Dios. Y todos los días son santos porque todas las cosas son para Él y por Él. Pero tú tienes que decidir gozarte ese día. O sea, que cuando sea domingo o día de reunión puedas alegrarte también, porque yo me alegré con los que me decían, dice su palabra, a la casa de Jehová iremos. Que se note en ti ese gozo para que los demás puedan conocer a un Dios misericordioso, a un Dios bueno, a un Dios grande, a un Dios que renueva sus fuerzas. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que haya sido retadora, que puedas leer más adelante los siguientes versículos y puedas darte cuenta del poder que tiene, pues, la palabra de Dios en tu vida, que es sin duda un recurso que Dios dejó para que nosotros fuéramos edificados, fuéramos llamados a brillar y a comprender estas cosas que necesitamos comprender muchas veces. Y déjame orar por ti. Señor Padre Santo, gracias por este día, gracias por la palabra que tú has traído. Te pido, Padre mío, Señor, que tú, Señor, renueves sus fuerzas como las de búfalo, que tú los llenes de ese gozo que solamente tú puedes dar, que ellos sean luz en medio de la oscuridad y puedan reflejarte a ti. Te pido, Padre mío, Señor, que en ellos abundes alegría, Señor, para poder dar, Señor, a los que no están preparados, para poder brillar, Señor, a donde quiera, donde vayan, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Abrázalo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que se note en ti ese gozo, iglesia. Bendiciones.